Bien, vamos a proceder a entintar. Vamos a colocar tinta sobre estos dibujos. Yo uso una tinta china normal, Higgins, blanca, esto es de Faber-Castell. Y lo que voy a usar para entintar son unos nips o unas plumas tradicionales completamente, que pueden ver acá. Podemos usar varios tamaños, por supuesto. Yo voy a usar este porque creo que se adapta perfectamente. Si necesitara hacer algo más pequeño, más fino, utilizaría la de este tipo. Pero básicamente creo que esta va a hacer bien el trabajo. Es bueno practicar primero y probar la punta en un papel aparte como precaución. Entonces hay que tener también un vasito con agua y papel toalla para ir limpiando la punta, porque a veces se seca la tinta y no funciona bien. Así que tiene su dificultad, la verdad. Pero antes se hacía así. Esa es la manera en la que se hacía. Entonces vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, practicando en un papelito aparte, ¿verdad? Y viendo el trazado. Fíjate qué interesante. Cómo puedes, la flexibilidad es lo que hay que admirar en este tipo de instrumentos. Fíjate bien cómo ves, grueso, fino, y produce trazados de diferentes tipos. Entonces, sobre el dibujo que ya tenemos a lápiz, vamos a realizar el entintado. El entintado no es una copia del dibujo a lápiz, les cuento. Tú te tienes que también proponer que cuando haces el entintado es un dibujo aparte, ¿no? ¿Ves? No se trata de simplemente copiar lo que está. De hecho, algunas veces se puede mejorar el efecto de la tinta, ¿no? Perdón, con la tinta, el efecto del dibujo. Y tú puedes ir trazando de esta manera para obtener asimismo una expresión. Yo trato siempre, cuando hago esto, de dejarme llevar un poco, ¿no? De no estar como tan metido dentro del asunto. Y ser un poco flexible a la hora de entintar. Y de esa forma puedo ir controlando mejor y obteniendo una expresión, ¿no? No se trata de rellenar a lo loco, sino que cada trazo debe tener un sentido. Cada trazo puedes limpiar la punta así en el papelito, ¿ves? Y debe tener de alguna manera como algo que lo caracteriza. Por ejemplo, grueso, ¿ves? Se vuelve fino allí. Inmediatamente entonces puedes comenzar a hacer algún tipo de trama. En este caso, esa es una trama. Y entonces empezamos a hacer acá, qué sé yo, una arruga grueso, ¿verdad? Que se pierda ahí. Y puedes confirmarla. Y puedes crear una que sea más gruesa, ¿ves? Para hacer énfasis en esa parte del ceño. Esta parte que a veces se ve como que se ve doble, ¿no? Se ve doble, se ve diferente, se ve arrugado. Igual que acá, ¿ves? Fíjate, esto es grueso acá, se afina un poco. Y ya estamos viendo cierta personalidad que se va a ver en el trazado, ¿ves? Eso es importante, muy importante, porque la gente que se dedica a esto, que son los que podemos definir como gente que entinta, ¿no? O los que entintan. En inglés sería inker, ¿ves? Igual que el que hace lápiz sería penciling. Entonces aquí yo voy a hacer una trama para ir separando el espacio de la nariz del el fondo, y puedo hacer un hatching o un cruce para crear una trama allí, ¿ves? Que se vaya cerrando y que me ayude a mí como a separar la nariz del fondo. Después puedo venir con un pincel, que sea otra cosa, combinando ambas cosas, es decir, combinando ambas técnicas
¿Ves? Puedo hacer otras acá. Esos son tramas. Se hacen así, se cruzan, produciendo un tramado. Por eso se llaman tramas. Hatching en inglés. Entonces, de esa forma yo estoy separando, como te puedes dar cuenta, la nariz del fondo. Y de eso me ayuda a crear cierto volumen. Y al cruzarlo, pues naturalmente estoy cerrando el valor que está viéndose en el área, ¿ves? Ahí me metí, bueno, eso ocurre mucho, pero eso lo retocas después. Si no te gusta, yo no lo retoco, yo lo dejo así. Eso es parte para mí del entintado. Aunque hay gente que es muy perfeccionista y le gusta que le queden todos los bordes parejitos. Pero bueno, eso depende del gusto personal. Aquí también puedo colocar, ¿ves? Puedo colocar otra. Algo así. La meto en el agua y agarro un pincel, fíjate, un pincel suave. Este lo uso yo para tinta. Acuérdate que el pincel que usas acá es para tinta, ¿ves? Entonces aquí yo voy a cerrar un poco el hatching, el tramado que hice, ¿ves? Para darle más solidez al valor que está ahí en el fondo. Lo puedes hacer así, entonces se ve mejor, ¿ves? Con cuidado lo vas haciendo. Puedes confirmar alguno de los trazos con el pincel, es posible. Puedes afinar la punta y lo que sobra pues se lo quitas y empiezas entonces a estirar esa tinta, ¿ves? Fíjate, siguiendo la dirección y rellenando los espacios. Aquí, por ejemplo, se puede hacer de esta manera sólida completamente. Y puedes poner una sombra aquí, ¿ves? La sombra que produce la nariz sobre ese espacio. Y tenemos el primero. ¿Ok? Bueno, procedemos a colocar el pincel en el agua y limpiarlo porque si no se daña, ¿ves? Lo lavamos en el agua y le quitamos el exceso para que ya esté listo para volverlo a usar. Regresamos entonces a la plumilla, le quitamos el exceso de agua a la punta y empezamos acá. Entonces en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, comenzamos a hacer el recorrido de la dirección hacia donde las cosas van. Y te vas a dar cuenta que se pueden hacer de esta manera. Y esto aquí puede ser grueso, lo podemos hacer después con el pincel y empezamos a crear el recorrido de todo esto. Y aquí yo puedo engrosar esto bastante para que se vea el volumen y acá pasa lo mismo, ¿ves? Puedo hacer esta parte que haga esto y llego al fondo acá y puedo hacer el agujerito de la nariz. No me dedico a llenarlo con la pluma, no sería buena idea, ¿ves? Lo que hago es simplemente hacer más o menos el contorno. Esto que estás viendo allí. Y inmediatamente pues lo relleno con el pincel. Eso es lo que te recomiendo. De hecho, así es como se hace. Así fue como yo lo aprendí. Se lo voy a hacer a profesionales de esa manera. Y créeme que funciona bien. Entonces aquí viene el otro agujerito. Trato de que no quede como un cordón, sino que haya como cierta variación en el grosor, en la expresión del trazado. Fíjate cómo son diferentes grosores, ¿no? Porque si no se ve como no sé, se ve feo. Se ve como uniforme, como si fuera más bien mecánico. Entonces, mejor que no. Parece que si lo haces así, parece que estás usando un tiralíneas o algo que no te permite expresar el trazado. Eso es importante, fíjate esto, mira.
Hay que buscar la expresión todo el tiempo. Hay que buscar la expresión. Y particularmente la tuya. No te guíes tanto por la mía, sino fíjate ver cómo te gusta a ti. Yo simplemente cumplo con enseñarte las partes del carro, ¿no? Si tú vas a correr en Le Mans o vas a ser taxista, ya eso es una decisión personal. Pero yo prefiero, y siempre se los digo a mis alumnos, yo te lo dejo ver para que veas cómo yo lo hice, pero es bueno que después tú hagas una versión tuya. De nuevo pongo la pluma en el agua para quitar el exceso y vuelvo al pincel, entonces comienzo a rellenar, ¿ves? Comienzo a rellenar acá demasiado, tengo que tener cuidado porque si no se chorrea, ¿ves? Y entonces un acento acá con el pincel, empiezo a bloquear todo esto para obtener el volumen. Fíjate qué bonito, chicos. Es una de las cosas más bonitas que hay. Y es una de las cosas que más se admira en un dibujante que cuando hace buena tinta. Tú sabes, no es fácil. No es fácil ser un buen inker. Cuando te consigues un buen inker para tu trabajo o que entiende lo que tú haces, es como si te sacaras la lotería. Porque a veces el inker se pone a inventar y el buen inker no destruye el lápiz, sino que por el contrario lo embellece. En cambio, si el inker se dedica a cambiar las cosas a como le gusta a él, entonces la cosa se pone grave. Entonces es mejor siempre, en todo momento, que el inker se pliegue al dibujo que le están dando. El penciler le está dando, fíjate, esto es redondo acá. Y le puede poner algo de él, pero sin destruir el dibujo, o sea, sin cambiarlo de manera radical, que es lo que ocurre muchas veces. A veces el inker destruye el dibujo, porque bueno, él tiene una manera de dibujar, entonces la impone. Entonces, cuando tú te consigues un inker que es tu complemento, es como, wow, te sacaste la lotería, porque te va a embellecer tu dibujo y no lo va a cambiar. Entonces eso es una cosa realmente importante. Siempre tengo el papelito aquí para quitar el exceso. Acostúmbrense, practiquen un ratito antes de ponerse a dibujar nada. Como esto queda grabado, lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Pero lo que les quiero decir es que no se lancen a hacer el dibujo de una vez sin haber practicado un ratito. Para que de esa manera ya le hayan agarrado la caída a esto, ¿no? Después yo vengo y lo arreglo con el pincel lo que no me guste o lo que debe ser rellenado. De nuevo aquí, como está de perfil, yo puedo, ¿verdad? Simplemente hacer un tramado para separar el perfil del papel para que se vea la masa que rodea el área, ¿verdad? Y puedo cambiar la dirección de la trama, ¿ves? Esto lo puedes hacer. No lo pienses mucho, tú lo haces y ya está. Eso es importante. Aquí puedo
cerrar un poco más esto. Y lo complemento ahora mismo con el pincel. Entonces pongo de nuevo en el agua la plumilla, la limpio un poco, vuelvo a agarrar el pincel. Esto es bueno hacerlo así delante de ustedes a tiempo real para que primero puedan hacerlo conmigo y segundo puedan ver la velocidad real, o en este caso yo estoy también bajando la velocidad para que no se me pongan nervioso. ¿Ves? Estas cosas se reparan así. Y entonces aquí haces lo mismo, ¿ves? Empiezas a hacerlo con el pincel. Puedes hacer el trazado fino desde arriba, así. Pero que te quede cerrado cuando está pegado al motivo. ¿Ves? Puedo hacer que esto también se vea más doblado acá. Déjame hacerlo con el pincel. Mira, a ver si puedo hacerlo. Si ves, como esto queda más doblado, el volumen queda allí más marcado. Y voy cerrando de nuevo la trama, alterando inclusive con lo que me queda de tinta. Puedo crear un gris, ¿no? Es otra cosa, es otro recurso. Bien, vamos entonces a la siguiente nariz. Vuelvo a aliviar el pincel limpio, que no se te quede la tinta pegada al pincel porque se daña. ¿Ves? Eso es importante. Eso es importante, que no se te quede pegada al pincel. Vamos a abrir la cámara un poquito aquí para que veamos el detalle. ¿Ves? Allí. Entonces vamos a proceder acá. Igual, ¿ves? Empiezas de nuevo dibujando y confirmando algunas cosas que te gusten, y las que no te gusten las puedes cambiar. Este es el momento para hacer eso. La puedes cambiar, ¿ves? Por ejemplo, esta aquí, allí. Entonces esto no, esto es más o menos así. Muy bien. Cuando da la vuelta acá, ¿ves? Para mí debe ser más gruesa esta parte y más fina cuando va entrando. Y aquí sí, en la mitad. Y esta parte se va cerrando, que yo la puedo hacer así o la puedo hacer con un bloqueado completo mientras voy dibujando. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Voy creando todo esto así, se va afinando una vez que entre. Y repito, todas estas partes no las tienes que rellenar, simplemente la colocas. Fíjate cómo estoy describiendo la forma allí con el... Y de esta manera es como se hace. Yo no he visto a nadie hacerlo así en los videos que he visto, porque cuando yo me pongo a hacer estos videos, yo reviso a ver qué están haciendo, ¿no? Cómo lo están haciendo para... Y me he dado cuenta, me parece interesante constatar que el estilo de entintado es bastante burdo, en el sentido de que es como repasar y tieso, ¿no? No, tienen que tener cierta flexibilidad, porque es que la punta de la plumilla te la da, ¿ves? La punta de la plumilla te permite hacer eso. Entonces no tienes por qué hacerlo de una manera mecánica. No se trata de eso. Entonces, de nuevo aquí, vuelvo con el pincel, fíjate. Entonces, esta parte la voy a solidificar un poco, ¿ves? Hago así, ¿ves? Igual que esta parte de acá, la relleno. Puedo decidir si hago esto así o, ¿ves? Hago eso. Depende de lo que te parezca a ti que puede funcionar o no. Esta puede funcionar con esta puede hacer así, así está bien, y aquí lo vas rellenando, ese tipo de cosas así. Puedes trabajar también con el pincel solo, ¿ok? Puedes hacerlo, fíjate, puedes agarrar el pincel con cuidado, un poquito inclinado desde arriba, para que la punta fina te ayude, mira.
O sea que el entintado con el pincel también es muy interesante. Fíjate eso. ¿Ves? Y entonces, como esto se va a ver un poco de lado, visto desde arriba, yo puedo ensanchar un poco el borde acá para crear ese efecto que quiero. ¿Ves? Así. Y me voy metiendo por acá. Puedo crear una pequeña trama. Y esto lo puedo mover un poquito hacia arriba. Acuérdate que lo que tú estás haciendo no significa que esté perfecto en el lápiz. Significa que tú usas el primer dibujo para definir, ¿no? Un poquito. Pero de pronto cuando estás dibujando te das cuenta, esto se ve mejor más arriba, o esto se ve mejor más abajo, o esto no debería ser de este tamaño, debería ser más pequeño. Entonces esta da la vuelta, ¿ves? Entonces el trazado aquí sería así. ¿Viste? Y entonces aquí también cuando baja se pueden hacer ciertos trazos en esa dirección para indicar la dirección. ¿Viste? Y entonces aquí se va a abrir, ¿ves? Voy a hacer un cambio, voy a hacer este cambio aquí. Y entonces le quito un poco de tamaño a esta porción de acá para que se vea pareja con la otra. Y hago esto. Y ya tengo de nuevo, ¿verdad? El dibujo, el diseño. Me voy a plegar un poco más a este lado, le voy a quitar tamaño para que se vea más este lado que este lado, para así crear el efecto que estoy tratando de encontrar. Se va a abrir un poco más acá y va a rodearlo por fuera, no tan afuera, sino aquí. Y aquí pues lo trato de hacer finito, finito es así. Así que sí se puede hacer con el pincel. ¿Ok? Y por último, pues vamos a hacer esta de nuevo con la plumilla para que nos quede clarísimo todo, que con la plumilla se trabaja muy bien porque la punta es muy flexible. ¿Ves? Y puedes dirigir el trazo, le puedes cambiar el ancho y todo. Le quito el exceso de tinta y repaso la parte que no me quedó, porque a veces pasa eso. Fíjate, aquí es trazo que entra, un trazo acá arriba para crear cierta textura, la arruga de la nariz, porque esta es una nariz rugosa, es que no está precisamente, que no es muy bonita, que se puede ver aquí el pliegue de la piel. Entonces después lo emparejo con el pincel. Pues por ahora simplemente me voy a conformar con esta trama. Esto se abre aquí, da la vuelta. Entonces esta parte el volumen es muy grande, entonces yo lo puedo aumentar con la dirección del trazo, es volumen ordinario allí. Esta parte se ve fina al principio y se engrosa a medida que baja, ¿ves? Para crear la dirección. Y aquí continuamos la forma del volumen y estableces la posición del agujero de la nariz. Y va cerrando acá. Y esta parte acá aparece la sombra, ¿no? La sombra que te produce la nariz sobre la parte superior del labio, arriba, ¿no? Pegado a la nariz. Tiene una trama aquí, puede ser, funciona bien. ¿Ves? Esto llega hasta aquí, entra, sale el otro agujero. Estos tips yo pretendo que sean cortos, pero a veces cuando se hacen varios dibujitos de estos, pues
se tardan un poquito, pero igual son más cortos que las lecciones normales. Entonces esto produce sombra, ¿ves? Acá, esta sombra acá, desciende para crear la sombra de este volumen que se va cerrando de esta manera y aparece a partir de aquí la sombra. Así sí. ¿Ves? Esto es entonces así. Ahora con el pincel, para terminar, empiezas a mejorar cosas o agregar cosas dependiendo de qué es lo que quieres decir, completando tu dibujo. Esta punta está doblada porque la dejé metida ahí, un error. Ya se va arreglando ya. Te repito, el pincel que tú usas para esto no lo puedes usar para otra cosa. O sea que ya lo dedicas a la tinta y es un pincel para entintar. Estos pinceles para entintar son de pelo de Marta y son caritos. Entonces una vez que termines de entintar, lo tienes que lavar muy bien para que... mira, aquí voy a engrosar la trama, ¿ves? Mira. Y aquí voy a hacer sombra que se comunique con esto y puedo pasar también acá un poquito de gris. Ahí está. Y puedo crear, entonces reafirmar también el volumen de la parte frontal. Fíjate, aquí vamos a hacer un... Entonces fíjate, una nariz ahí bien ordinariota. Puedes colocar esto, funciona muy bien porque le da carácter a la cosa. Bien, entonces esta es la parte que corresponde a el entintado sobre los dibujitos que hicimos previamente con el lápiz. Y ahora para terminar esto, simplemente esperas a que se seque y buscas el borrador. Y una vez seco esto, ¿verdad? Le borras el lápiz. Que no va a haber problemas porque ya este borrador, el borrador amasable, tiene la virtud de que no ensucia. ¿Ves? Y quita todo el exceso del lápiz. Entonces la tinta se ve mucho mejor. Entonces, eso sí, asegúrate de que esté seca. No se te ocurra hacer esto si no estás seguro de que está seco. De lo contrario, pues vas a producir una mancha ahí que no vas a poder quitar, porque eso sí, la tinta no perdona. Si te equivocas, te equivocas. En el próximo tips de esta serie vamos a dibujar una nariz femenina y la vamos a comparar con la nariz masculina. ¿Qué es lo que las diferencia, no? Entonces, pues espero que les haya gustado esta pequeña demostración de la tinta y nos vemos en la próxima sesión de dibujo. Gracias por su atención. Recomienden el canal, denle me gusta y manténganse dibujando. Chao.